provoca una lesión de continuidad que va a permitir o que va a provocar la pérdida sanguínea, este sistema hemostático se pone en marcha, ¿no? Y organiza todos sus elementos para que condicionen un tapón, ¿no? Para que tapen la herida y evitar la pérdida sanguínea. Entonces, se constituye el sistema hemostático en un mecanismo de defensa del organismo. ¿Ya? ¿Para qué? Para mantener permeable la luz vascular, porque no solamente obstruye el huequito por donde se está perdiendo la sangre, sino también limpia el espacio para que la sangre circule, ¿no? Es parte de su función. Genera el tapón hemostático en el caso de lesión vascular y al final produce la lisis del coágulo de fibrina, ¿no? En una obstrucción vascular. O sea, tiene todos los mecanismos, un sistema perfecto. Pero hay lesiones que nos van a identificar, vamos directamente a las lesiones, que van a permitirnos identificar el tipo de trastorno hemorrágico que puede presentar el paciente. Entonces, las lesiones clínicas que podemos observar relacionadas con estas patologías son la púrpura. La púrpura es un conjunto de lesiones que van a ir desde pequeñas lesiones puntiformes, como son las petequias menores a 2 milímetros, ¿no? Hasta marcadas hemorragias que se van a ver no visibles al exterior, sino por debajo de la piel o los tejidos más profundos. Entonces tenemos que la púrpura es una extravasación de matíes a la piel. Y hablamos ya de las petequias, que son puntiformes, del tamaño de 1 a 2 milímetros, ¿no? Y las equimosis, que van a ser mayores a 1 centímetro. La púrpura realmente es esas lesiones que están entre el tamaño, la púrpura clínica, que uno menciona lesiones entre el tamaño de una petequia y una equimosis, pero realmente todas son lesiones purpúricas, ¿no? Ya, entonces la púrpura propiamente dicha es el tamaño intermedio, que puede ser palpable o no palpable. Recordemos, la púrpura palpable va a indicar la existencia de un trastorno vascular que está ocasionando el trastorno hemorrágico, el problema hemorrágico, ¿no? Y cuando no es palpable es extravasación, es decir, está relacionado con algún factor de coagulación. Entonces, hasta aquí miren que hemos avanzado lo más rápido posible en la identificación de las lesiones hemorrágicas, visibles, semiológicamente valorables, para poder, a partir de ese tipo de lesión, emitir un diagnóstico lo más cercano a lo correcto. A ver, chicos, vamos a ver si se entendió, no voy a calificar. A ver, ya entró Rivadeneira, porque no lo veo que está ahí. Me tengo tema arriba. Kiwiri no está. Vamos con Andrade. Andrade, ¿se durmió? Doctora, estoy. A ver, Andrade. Si yo tengo una lesión, un grupo de lesiones en la piel que tienen el tamaño entre 3 y 4 milímetros después de que me vacuné, ¿no? Y las palpo y siento que es una papulita, ¿cómo llamaría esa lesión? ¿Y de qué tipo podría ser? Dijo mayor a 3 milímetros, dijo, ¿verdad? Grandecitas son, no son tan puntiformes, son un poquito grandecitas. Mayores. Entonces, púrpura. Una púrpura, pero es palpable. La toqué como una papulita, o sea, sentí la lesión, la sentí. Pasé la mano y sentí que como que hacía un relieve. ¿De qué origen será esa púrpura? ¿Vascular o no vascular? Sí es vascular. Sí es vascular, ya. Toda púrpura palpable es vascular. Una petequia palpable, que las petequias son pequeñitas, pero igual se las puede palpar como piel de gallina, ¿no? Entonces es una púrpura vascular. Eso puede ocurrir, recuerden, en el dengue, ¿no? En el dengue hemorrágico puede ocurrir la presencia de petequias y usted las palpa, y las palpa. Son palpables porque el problema es vascular, ¿no? Ya, cuando se debe a otro trastorno, que generalmente son deficiencias de factores de coagulación o de plaquetas, que en este caso las petequias más son relacionadas con las deficiencias plaquetarias. Entonces ahí hablamos de una lesión hemorrágica por deficiencia de plaquetas, por trombocitopenia. Recuerden, cuando la petequia no es palpable, lo más probable es que se trate de una trombocitopenia, una púrpura trombocitopénica, ¿no? Y si es palpable, es una púrpura vascular. No es tan difícil, chicos. Yo se los traje bastante fácil. Entonces, recordando los componentes de democracia, parece que se me ha pasado
la diapositiva, pero bueno, no vamos a avanzar. Demuestra que el componente un celular y un plasmático de este mecanismo para ejercer su función. Los componentes son celulares y plasmáticos pueden ser celulares, las plaquetas, el componente de no olvidar. Si un endotelio está lesionado, va a tener el problema vascular. Si está lesionado, la plaqueta es el componente plaquetario, es decir, ambos son componentes celulares de la hemostasia. La deficiencia de plaquetas me va a causar púrpura y la de endotelial me va a causar también púrpura, pero es palpable. Dentro de los componentes plasmáticos, ahí hablamos de los factores de coagulación. Estos ya son componentes proteicos que van a estar circulando, van a estar presentes y se van a activar en el momento en que llegue la señal endotelial para activarse. Entonces son coagulantes o generadores de fibrina y inhibidoras de esas sustancias coagulantes y reguladoras de la misma. Y fibrinolitos. Los procoagulantes son los factores de coagulación, factores que conocemos. Y van a generar la producción de fibrina para hacer que se forme el coágulo junto con las plaquetas. Si existen sustancias inhibidoras de la coagulación y reguladoras de la misma, que son, bueno, mira, y no más. Pero cuando las reguladoras no funcionan, se producen las trombocitopenias del desgaste de los procesos de coagulación y los problemas trombocólicos. Y la fibrinolítica que va a hacer el proceso de limpieza del vaso, dejarlo bonito, dejarlo sin grietas, sin lesiones que permitan la circulación libre de la sangre. No, la obra muerta que hace la fibrinolisis, la obra muerta, por ejemplo, una casa, no las paredes de ladrillo, los bloques, no, se pone la obra de los luces, después viene la parte del empastado y el pintado, que viene a ser la obra de y esa es la parte de la fibrinolisis, alisa esa superficie para que nada esté obstruyendo la circulación sanguínea. Entonces, hablamos de los componentes celular y plasmático. Recordemos cuando el componente es celular, generalmente la manifestación clínica es eritrea. Pero ya hablamos de componentes plasmáticos, las lesiones de las hemorragias son mayores, más grandes. Al menos inicialmente, usted me refiriendo a la parte inicial. Porque ya más adelante es más fácil el diagnóstico del paciente desangrado y muriendo ya para que interesante hacer el diagnóstico cuando las lesiones son iniciales. Entonces, si las lesiones iniciales son púrpuras grandes, son hematomas, son equimos grandes, ya estamos hablando de factores de componentes plasmáticos y entre ellos los factores de coagulación son los más importantes. Entonces, bueno, una vez que hemos visto los componentes de la hemostasia, vamos a ver los mecanismos. Hay tres mecanismos. Primero, la vasoconstrictora para disminuir la circulación sanguínea y por ende la pérdida de sangre. Luego viene la respuesta de la activación plaquetaria. Este es el factor de activación plaquetaria, que es el que determina el tipo de sagrado. Entonces, en la fase primaria tenemos la activación de las plaquetas. Lo primero que hace es llamar a las plaquetas para hacer esto. Luego forma el coágulo de fibrina, favoreciendo la activación plaquetaria como una hemostasia secundaria, y esto va a depender de los factores de coagulación. Si no hay procoagulantes, factores de coagulación, se nos forma un coágulo de fibrina, las plaquetas no se pueden hacer todo. Y la cuarta fase es la fibrinolisis. Primero una respuesta vascular, segunda la activación plaquetaria, la hemostasia primaria de todo este proceso, y luego viene la hemostasia secundaria con la tercera y cuarta fase, del coágulo y la fibrinolisis. Eso ya lo conocen por hematología. No creo que tenga que decir algo más. A ver, alguien que interprete esto. Cualquiera. A ver, chicos, ayúdenme. Sí. Habla. Y este daño de endotelial
vasos sanguíneos, y ahí hay una ruta vasoconstrictora para disminuir el flujo sanguíneo hacia la isla en daño. De ahí, una vez que el endotelio se pone en contacto con, o sea, es dañado, empieza la hemostasis primaria, movimos de la activación de las plaquetas, el mecanismo plaquetario, la activación y la agregación plaquetaria. En este punto se llama lo que es el coágulo primario, y hay que tener en cuenta que este coágulo es soluble y es reversible. Más adelante, este coágulo se estabiliza con la hemostasis secundaria, como sabemos, inicia con la vía intrínseca, con la vía intrínseca, con la activación del factor tisular, y luego con la vía extrínseca. Y en la cuarta fase, la fibrinólisis. Muy bien, Pablo nos dio la clase muy bien. Entonces ya tenemos claro, ¿no? Los mecanismos y los componentes. Y basado en la lesión, nosotros podemos intuir el diagnóstico inicial, qué tipo de problema de la coagulación tiene. No se os olvide, las petequias palpables son vasculares, las petequias no palpables son plaquetarias, generalmente plaquetarias. Esa es la idea inicial, ¿no? Y las lesiones hemorrágicas más grandes o las manifestaciones hemorrágicas más grandes de la piel, estamos hablando de hemorragia visible en la piel, ¿no? Entonces pueden ser dirigidas a factores de coagulación. ¿Cuál es el factor de coagulación que más tememos encontrar? El deficiencia. ¿Cuál es ese factor que les preocupa a los médicos? Causales de la filia, el factor 8, ¿no? Entonces, y esas lesiones, las de factor 8, dependiendo del factor 8, por carencia o deficiencia factor 8, son las lesiones más grandes, las hemorragias más grandes que involucran articulaciones. Entonces, cuando usted ve que hay lesiones articulares con hematotrosis o a nivel muscular, que hay hemorragias musculares, verdaderos hematomas a nivel muscular que compromete el músculo y son dolorosas, no por lo mismo que compromete ya vainas musculares. Entonces, esas son debidas a deficiencia de factor 8, casi 100% de la casa, y con certeza. Los hematomas pequeños, que no involucran mayor extensión, puede ser por deficiencia de cualquier otro factor. Los pacientes que no sangran y de pronto los operan y empiezan a sangrar, puede ser posible braquioma o una hemofilia, pero con niveles de factor 8. Es bueno, es impedido que estos chicos tengan una manifestación hemorrágica catastrófica. Bueno, ya lo veremos más adelante. Entonces recordemos que a medida que aumentan las lesiones, también aumenta la complejidad del defecto. Las lesiones más grandes son factores de coagulación y las más grandes son por factor 8. Pero las más frecuentes son biliebras, ¿no? Pero no son tan severas con factor 8. Si usted ve una hematotrosis, lo más seguro es que sea factor 8. Entonces tenemos la diátesis hemorrágica, problemas hemorrágicos que son de origen plaquetario, de origen vascular, de origen asmático o por hiperfibrinosis, que son pacientes con sepsis. La enfermedad va a dar manifestaciones bastante buenas, manifestaciones indígenas de coagulación que son casi características, no es que va a dar el diagnóstico de colectivo. El diagnóstico de colectivo es la medición de los factores en el caso necesario. Entonces tenemos la expresión clínica de los síndromes hemorrágicos. Es de compartimento celular, son petequias, que pueden evolucionar a manifestaciones más graves como las hemorragias visibles, pero ya cuando el compartimento celular es gravemente afectado, la trombocitopenia o el problema vascular, es muy severo. Entonces recordemos que el compartimento celular es plaquetas y endotelio. O sea, tenemos, vuelvo a decir, las petequias que son palpables o no palpables. Palpables son, a ver chicos, están mudos.
vasculares. Si no son palpables, lo probable es que sean por ya. Entonces vamos con los componentes plasmáticos y son hemorragias grandes. Son equimosis, no mayores, grandes, equimosis o hematrosis o hemorragias musculares. Ya van avanzando el tamaño de la lesión y en la gravedad de la lesión. Entonces, por ende, mientras el compartimento celular, las cúrculas van a ser bastante bien colapsadas en el compartimento plasmático, las hemorragias son, dependiendo del grado, a veces descontroladas. Aquí vemos lesiones epiteliales, púrpuricas, ¿no? Y hematomas y hematrosis en el caso de la isla del chico. Anterior, la mayor hematrosis, la rodilla. Aquí tenemos una púrpura vascular en la pilaridad y a las lesiones de la gran confluyen, no tanto grandes, sino que son confluentes, se unen una a otra. Y tenemos las púrpuras trombocitopénicas que no son palpables por difusión plaquetaria. Aquí tenemos las equimosis, hematomas, hematrosis, que son en casos de hemofilia. También la hemorragia de recién nacido puede ser una causa, una manifestación precoz de hemofilia. En la hepatopatía, recordemos que el hígado en el hígado se forman factores de coagulación que tienen que ver con los tiempos, otros trombitos. Toda lesión hepática puede condicionar un incremento de ese tiempo con manifestación de hemorragia. Por ejemplo, en las hepatopatías me condicionan deficiencias de los factores 2, 5 y 7, que son los factores. ¿Cuáles son los factores de la proteína? A ver, chicos. Entonces, esos factores se desplegan cuando usted tiene una hepatopatía. Entonces, el paciente tiene una cirrosis o tiene una sepsis, también puede ocasionar eso, ¿no? Una sepsis, ¿no? Disminuye o consume los factores de coagulación y como se consumen, se gastan y ya están depletados. Entonces, tanto en las hepatopatías como en la sepsis, como la coagulación intravascular nada, pueden condicionar deficiencia de esos factores. Entonces, también pueden haber fenómenos de trombosis en la globulopatía, en la púrpura trombocitopénica hepática, en el síndrome hemolítico urémico, no una púrpura fulminante, las púrpuras no están tan benignas, pueden ser malignas, púrpura fulminante. Disculpe que lo interrumpa. En este caso, la necesidad sería que por la opción al flujo por parte de Coaol. Claro, produce, son a nivel de tenemos mayor calidad de capilar, depende del tamaño, los capilares son muy estrechos, entonces se producen la fluctuación al flujo con lesiones necróticas, ya no hay sangre, ya no circula la sangre. Y esto ocurre con bastante frecuencia, no solamente en hepatopatología, la coagulación intravascular es frecuente, pero en las enfermedades de colágeno, el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Cuando condiciona algún factor, cuando existe algún factor que condiciona una vasculitis aguda, hay pérdida de extremidades, pérdida de líquidos. Yo vi mucho eso con chicos con insuficiencia renal crónica, lúpicos, niñas, que no había niñas, lúpicos. El caso de una niña que tenía, creo que hace años, tenía 15 años, le hicieron la fieltita. En la fieltita, la niña tenía bastante libertad para comer, pero siempre les decía no consumir los omega 6. Tenían instrucción cuáles eran los alimentos omega 6. ¿Por qué? Porque eso condiciona mayor respuesta inmunológica, autoinmunológica. Recuerden que el lupus es la enfermedad autoinmune, autoinmunológica y una agudización de la respuesta inmunológica podría condicionar una parálisis grave que termina en la pérdida de extremidades o de la vida. Bueno, entonces hizo su pielita, la mamá quería celebrarle, lógico, toda la mamá quiere celebrar y es la única, con lupus y con insuficiencia renal, ¿quién no va a querer celebrar 8 años más de vida?
un día de vida era causante de celebración para el niño, pero realmente nosotros lo vivíamos día a día junto con ellos. Creo que esa es la parte que me hizo más humana con los chicos. Entonces, la mamá le hizo la fiestita, le mandó a hacer una torta, pero nadie se preocupó de indicar a la señora la torta que no era alimentos que tengan altas cantidades de omega 6, por ejemplo, el omega 6 proinflamatorio. Entonces él tenía muchas nueces. La niña se comió su torta y repitió. Le gustaba tanto la torta porque al año tenía nueces. Y salía día que no la podía comer. Porque yo lo sabía, no pueden comer ni nueces, ni maní, ni almendras, ni comer omega 6, perdón, ni aceite de girasol, ni las pipas de azúcar, nada de eso podían comer. Porque puede elevar la respuesta autoinmunológica, ¿no? Y llevar a este tipo de problemas graves, ¿no? Y al día siguiente la niña ingresó a terapia intensiva. Perdió varios dedos de las manos y de los pies. Se salvó. Llegó con los dedos negros de la necrosis por la vasculitis. Una vasoconstricción tremenda. Fue terrible, sí. Entonces, hay que tener conciencia, chicos, de los alimentos. Miren que un maní puede condicionar esto en un chico con una enfermedad inmunológica. Y lo primero que dicen es, no lo cuidaron. Va a ser que nosotros no educamos al paciente. Y aun cuando lo educamos, se cometen esos errores. Entonces, miren. Sí, lo van a ver. Van a vivir con él. Son parte del corazón, especialmente cuando son niños. Cuando dice, bueno, un adulto ya vio, ya disfrutó sus dedos, sus pies, sus brazos, ya lo disfrutó. Llega un momento y que, bueno, no es que no hace falta, sino que eso se puede resanar a una pérdida, una mutilación. Pero un niño no. Un niño para disfrutar, un adolescente para pasar su vida, necesita todo. Necesita todo su cuerpo, todos sus sentidos, estar activo y sano. Entonces, para eso es la pediatría, para prevenir. La pediatría es orientada hacia la prevención. Entonces, parte de esta clase es la prevención de que ustedes no olviden nunca que el paciente con enfermedad autoinmunológica puede ocasionar una cura vascular y con pérdida, con fenómenos de necrosis, pérdida de miembros, pérdida de dedos, de extremidades distales, por un error en un problema inflamatorio como exceso de omega 6. O una infección también puede ocasionar el problema. Pero la infección, bueno, las madres siempre están preparadas para dar a los chicos. Pero el alimento solo lo controla es el único que puede decirle, mire señora, tenga cuidado, no le da a su niño. O si el niño ya es mayorcito, le puede indicar, no puedes comer esto porque le puede pasar. Pero un adolescente quiere ser muy feliz de sus días. De la niña. Tantas nueces. Ustedes creen que no sabía, una niña muy inteligente. Cuando la chica sobrevivió, después ya después de que renuncié al hospital, algún día que iba a dar práctica, me encontré con la mamá que iba a dejar, ¿de dónde está? No recuerdo el nombre de la niña. Tatiana. ¿Dónde está Tatiana? Está ingresada en el licenciado, no, doctora. Tatiana ya falleció. Había fallecido, como a las 18, 19 años había fallecido. Y nunca llegó el trasplante. No tenía las condiciones porque tenía los grupos. Iba a dar todas las medicinas que le habían quedado de Tatiana. Entonces, no la vi cuando ingresó, no solo supe que se había muerto. Pero no se han tratado a los pacientes y más malo que día a día operación. Eso afecta mucho. Ver crecer estos chicos, la potencia de 9 años. Entonces, imagínense que se había muerto como los hijos de uno. Entonces, chicos, no se olviden, yo sé que muchos de uno que pudieron haber visto notición conmigo, les hacía el mensaje, me decía, fue buenísimo para el crecimiento, para el perfil inmunológico, para mejorar el sistema inmunológico, pero a favor de defensa contra infecciones. Pero cuando tiene un problema alérgico, problema inflamatorio crónico, o problema autoinmunológico, no, omega 6 son catastróficos. Recuerden que la presión arterial
es un problema inflamatorio, la formación de ateromatosis, por eso en esos pacientes no se debe dar omega 6. Un paciente hipertenso que tenga ateromas, no le den pasas de nueces, maní, almendras, ¿no? Esos pacientes hipertensos con ateromas no se hacen una patita, ¿no? Tanto maní, como dicen los mandarín. Bueno, desinfección de, pero hay la investiga que le está haciendo daño. Bueno, sigamos con nuestro tema que es síndrome hemorrágico. Tenemos los exámenes básicos para el estudio. Entonces sabemos que tenemos que poner el celular, esto de lo de recuerdo de plaquetas, lo del deterioro vascular no lo podemos valorar, ¿no? A nivel de laboratorio. No tiene que ser sangre periférica, el tiempo de sangría, y vienen los tiempos para determinar la activación, si existe activación plaquetaria, el tiempo de sangría, es nuestro doctor de ello. El tiempo de proteína, que va a valorar la vía extrínseca y los factores de la vitamina K. Y tromboplastina parcial, que valora la vía intrínseca, ¿no? Generalmente es la que más se manifiesta en la agrupación de tipo tromboplastina parcial, se manifiesta en problemas de hemofília. Esta tiene más relación con estos factores de coagulación, ¿no? Que están activando la vía intrínseca. Entonces, no olvidar cuáles son los exámenes básicos. El cuento de plaquetas, el tiempo de sangre periférica, el tiempo de sangría, el tiempo de proteína y el tiempo de tromboplastina para la activada. La protrombina valora la función hepática con respecto a la formación de factores de coagulación, y en los casos de septo son los indicadores de que ese paciente se me va a una coagulación intramuscular diseminada. Por el consumo de factores de coagulación, por la falta de producción de alta. En el caso de la tromboplastina, se me va a dar el factor 8, se me va a determinar que el problema es a nivel del factor 8. Hacemos hemofília, inicialmente se diagnostican por este tiempo, está muy prolongado. Igual hemofília, eso lo veremos más adelante ya específicamente. Entonces aquí ya pasamos a las diátesis hemorrágicas de origen plaquetario, o las púrpuras, trombocitopenia. Entonces aquí sabemos que es por la alteración o la deficiencia de plaquetas. Si las plaquetas están entre 100 y 150.000, podemos pensar que ahí hay un descenso de producción, un secuestro plaquetario o un aumento de la destrucción. Cualquiera de los tres factores. Pero no va a haber manifestaciones hemorrágicas con plaquetas por encima de 100.000. Nunca las va a encontrar. No va a haber manifestaciones hemorrágicas. Pero también puede ser que de origen plaquetario, las hemorragias de origen plaquetario sean por alteración de la función plaquetaria. No hay adherencia plaquetaria. Tiene las plaquetas normales, pero sin embargo no se adhiere, no cumple con su función. Una pregunta, ¿cuál es el valor por el cual va a presentar signos? El valor de la plaqueta que va a presentar signos. Menor, entre 100 y 150 no hay signos. Menor de 100.000 plaquetas ya pueden haber signos hemorrágicos. Ya pueden haber. Pero ¿con cuántas se presentan realmente los signos hemorrágicos de localidad con 20.000 plaquetas? Entre 20 y 50.000 pueden haber manifestaciones en petequias, pero manifestaciones hemorrágicas grandes por debajo de 20.000. Si tiene un paciente con 20.000 plaquetas, le va a sacar como loco, se va a sangrar. Entre 10.000 y 50.000 van a haber manifestaciones hemorrágicas bastante llamativas, pero las primeras petequias van a aparecer por el rango por debajo de 100.000. Entonces, por encima de 100.000 uno va a tener manifestaciones hemorrágicas. Por eso es que dice que la alteración en el número de plaquetas o trombocitopenia por debajo de 100, no las 100, y ahí tenemos las púrpuras plaquetarias. Entre 100 y 150.000, que igual al valor bajo, no va a haber manifestaciones hemorrágicas. Sería muy raro, pero puede decir absolutamente no. Entonces, ¿cuándo bajan las plaquetas? En estas tres circunstancias. Pero también puede ser que las plaquetas estén normales y el problema purpúrico sea por difusión plaquetaria. Las plaquetas no funcionen adecuadamente. Cuando la trombopatía no se puede congénita y adquirida, trombopatías en general.
se hace de las neuropatías funcionales, en las cuales las plaquetas están normales, pero la función plaquetaria no se cumple. Entonces tenemos alteraciones en la adhesión plaquetaria, ¿no? La interacción de la defectuosa de plaqueta colágeno, alteraciones en la agregación plaquetaria, en el estado de liberación, mecanismo, en todos esos estados que alteran el mecanismo de liberación. Eso es en las congénitas. En cambio, en las adquiridas vamos a tener trombopatías por insuficiencia renal crónica, en hemopatías malignas, es decir, en las leucemias, enfermedades inmunológicas, se altera la función plaquetaria, enfermedades hepáticas y alguna toxicidad medicamentosa. ¿Ya? ¿Cuáles son las manifestaciones trombocitopénicas? Como ya les decía, entre 100 y 150.000 no hay ningún signo. Generalmente, pero no digamos que esto es absoluto, pero generalmente no hay manifestación. Entre 50.000 y 100.000 va a haber hematomas con traumas mínimos, pero las manifestaciones no son espontáneas. Pueden haber una que otra petequia, pero no son llamativas. ¿Ya? Pero por debajo de 20.000, entre 50.000 y 20.000 tenemos aquí faltan. Ya están presentes las petequias. Y por debajo de 20.000 ya están las hemorragias, ¿no? Entonces, lo más importante de esto es la hemorragia del sistema nervioso central, ¿no? Que va a dejar secuelas, y secuelas muy graves. Entonces, estas son las manifestaciones de trombocitopenia. ¿Y cuándo llega el chico? Entre 50.000 y 20.000. Ahí llega, por las petequias, ¿no? Entonces, cuando tengan un chico con petequias, háganle recuento plaquetario, lógicamente los otros tiempos, pero lo más probable es que si es petequia no palpable, sean trombocitopenias. En las púrpuras vasculares, ¿no? Se incluyen todos los síndromes que van a producir vasculitis. Y esas lesiones van a incapacitar a los vasos sanguíneos para ejercer su función de hemostasia primaria. Entonces, todas las vasculitis causadas por el dengue, por las enfermedades del colágeno, por alguna otra patología, van a causar púrpuras vasculares. Bueno, todas las enfermedades de colágeno pueden causar una púrpura vascular, ¿no? Y las enfermedades inflamatorias agudas que condicionan una vasculitis como el dengue, y no sé si el COVID también condiciona una vasculitis, pero llega tan grave el paciente que no da tiempo de que se formen o que se evidencien petequias. No lo sé, yo no manejo chicos con estas patologías, pero sí sabemos que el dengue produce un problema vascular bastante agudo. Ya, entonces tenemos las púrpuras vasculares que ustedes ya han de haber conocido, las telangiectasias, el hemangioma gigante de Casa-Bach y el síndrome de Ehlers-Danlos, que es la más frecuente que podríamos observar. Y las adquiridas, ¿no? El escorbuto, porque no produce. Recuerden que la vitamina C participa en la producción del colágeno, ¿no? Ciertas púrpuras medicamentosas por el uso de algunos barbitúricos, la atropina, la indometacina, por eso es que no se utiliza ya indometacina en el cierre del conducto arterioso, ¿no? Del ductus. Se utiliza el ibuprofeno ya actualmente. ¿Por qué? Porque la indometacina causa problemas vasculares. También hay púrpuras traumáticas y púrpuras de tipo inmunológico. El chico se expone a ciertas situaciones que desencadenan un problema inmunológico, una vacuna, por ejemplo. Una vacuna puede condicionar una púrpura inmunológica, y de hecho la vacuna del COVID creo que produce ese tipo de púrpuras, ¿no? Porque estuve leyendo, a propósito de cuando me vacuné la segunda vez que me impactó, estuve 48 horas, aún así di clase, ¿no? Y encontré lesiones en mis extremidades. Pensé que eran mosquitos, como era, me vacuné en abril, la segunda dosis, ¿no? Y pensé que eran picaduras de mosquito. Digo, aunque en mi casa no hay muchos mosquitos, me han picado mucho, ya no tengo sentimientos, no tengo sensibilidad. Y tenía muchas petequias, ¿no? Digo, pero son palpables. Bueno, pueden ser picaduras de mosquitos, porque recuerden, las picaduras son palpables. Entonces, pero, y cambiaban de color, y me parece una vascular, pero lo pasé pensando que eran picaduras de mosquito y no me preocupé. Después me puse a leer sobre los efectos secundarios de la vacunación contra el COVID,
¿no? Porque ya estaba preocupada por el malestar que tenía, y ahí encontré que había lesiones vasculares que pueden, ese tipo de lesiones vasculares se pueden presentar. Que son transitorias, no son graves. Hay algunas personas que presentan un exantema, incluso algunos producen lesiones papulosas y vesiculosas. Estuve leyendo sobre este tipo de lesiones, pero a mí se me presentó solo como una púrpura vascular, muy tenue y fue pasajera. En 48, 72 horas ya no tenía nada. Entonces, recuerden que esa es la púrpura de tipo inmunológico. Ya. Y ahora vamos, ya esas fueron las púrpuras de origen celular, ahora vamos con las de origen plasmático, ¿no? En las de origen plasmático tenemos que ver los factores de coagulación. Entonces aquí las primeras que tenemos que pensar, porque son las más graves, son las anomalías hereditarias de la coagulación. Y ahí tenemos la hemofilia A, la hemofilia B, la hemofilia C y la enfermedad de von Willebrand, que es la más frecuente, aunque la más grave es la hemofilia A, ¿no es cierto? Pero la más frecuente es von Willebrand, la que no se sospecha. Se pasa, a pesar de ser la más frecuente, es como que la neumonía, ¿no? Usted tenga una neumonía con derrame y piense que es, qué sé yo, hemófilos influenzae. No, tiene que pensar que es un neumococo. Y von Willebrand es la más frecuente entre las hemofilias. También hay deficiencia hereditaria de otros factores de coagulación. Aquí tenemos las fibrinogenemias por déficit, los déficits de protrombina, de los factores, de alfa-2 antiplasmina, inhibidores del activador tisular de plasminógeno, etc. Esas son las deficiencias hereditarias, que son varias. Y vamos con la hemofilia, que es la que nos interesa. Entonces tenemos los tres tipos de hemofilia, ¿no? La clásica, que es por deficiencia del factor 8. Recordemos la vida media del factor 8 entre 9 a 18 horas, ¿no? La hemofilia B, que es la enfermedad, o sea, es importante esta vida media porque es el tiempo en el cual usted tiene que pasar el factor 8. El factor 8, si el chico tiene deficiencia, hay que ponerle por lo menos 2 paquetes de factor 8, 2 dosis de factor 8 para mantener los niveles. ¿Ya? La hemofilia B, que es la enfermedad de Crisman por deficiencia del factor 9, y la hemofilia C del factor 11, deficiencia del factor 11. La vida media, estos factores son menos sintomáticos debido a que la vida media es mucho mayor. La hemofilia B, o sea, el factor 9, tiene una duración de 18 a 30 horas, el factor 11 de 40 a 84 horas, tiene mayor duración. Entonces es más fácil tratarla, aunque es más difícil diagnosticarlas porque uno solo piensa en factor 8. Ya. La hemofilia A, recordemos que es un patrón de herencia ligada al cromosoma X, ¿no? Es ligada al cromosoma X, ¿no? Existe hasta un 30% de casos que son mutación espontánea, o sea, no es que necesariamente la mamá tiene que ser portadora, existen mutaciones espontáneas. Entonces, esta es la herencia clásica ligada al cromosoma X. Y si el padre aporta el cromosoma X, ¿no? Sale niña, la mamá solo puede aportar X. Entonces, el padre no tiene afectación del cromosoma X, solo se afecta el cromosoma X de la madre, ¿no es cierto? ¿Cuándo se afecta a una niña? Cuando ambos, o sea, la mamá tiene el cromosoma X portadora y tiene un bebé con un paciente que es hemofílico. Entonces, ambos tienen cromosoma X afectado, ¿no? Ambos. Entonces, puede ser que una niña 50-50 tenga hemofilia, cuando padre y madre, la madre es portadora y el padre está afectado por la hemofilia A, que sí ocurre, sí existe. Hay responsabilidad. Recordemos que aquí se demostró los patrones de herencia ligada al cromosoma X y que la investigación de esta enfermedad se inició desde épocas antiquísimas, la época de los reyes europeos, antes del nacimiento, antes de las cruzadas, mucho antes, porque ya estaban ahí los reyes europeos que se casaban entre ellos, ¿no? Y tenían este tipo de enfermedades ya ligadas al cromosoma X y se transmitía la enfermedad de generación en generación. Entonces, son casos muy famosos de reyes
o de hijos de reyes que tuvieron hemofilia. Desde ahí se estudia la enfermedad. Ya. Ya sabemos que la hemofilia A no es una enfermedad tan común, pero sin embargo es importante estudiarla, ya que puede ocasionar la muerte por la gravedad de la enfermedad, dependiendo de la cantidad de factor o la actividad del factor 8 que tenga. Afecta a los hombres, ¿no? De todas las clases sociales, no que porque son hijos de reyes nomás tienen hemofilia, ¿no? Todos podemos tener, o todos los niños o adultos pueden tener hemofilia. La incidencia es 1 por cada 13.000 a 14.000 hombres. Pero también hay hemofilia en mujeres, o sea, sí puede haber. La hemofilia B es menos común, ¿no? Pero más que la hemofilia C. La hemofilia C es muy poco común. Y se observa en la raza judía, hemofilia C. Ya. Entonces, aquí tenemos la clasificación de la hemofilia A, que puede ser, aquí me faltó la palabra A. Clasificación de la hemofilia A. Cuando ustedes hagan su tesis, déjenme poner aquí una vez que me he olvidado. Cuando ustedes hagan su tesis, y están cerca de ello. Para habilitar la división. Sí. Cuando hagan su tesis, y si lo hacen sobre hemofilia, tienen que poner hemofilia A. Porque ustedes se están refiriendo al factor 8, y recuerden que hay hemofilia A, B y C. Es importante poner el tipo de hemofilia. Porque si solo me presenta datos de hemofilia A, y no me presenta datos de hemofilia B y C, o por lo menos poner en la encuesta, cero casos de hemofilia B, 0 casos de hemofilia C, 0 casos de von Willebrand, ¿no? Entonces, no me está haciendo una investigación completa. Entonces, pero cuando usted ya pone la palabra hemofilia A, ya estamos ante solo ese tipo de casos, deficiencia de factor 8. No se olviden de eso. Ya. Entonces, podemos clasificar a la hemofilia A en severa, moderada y leve. Cuando decimos que es leve, cuando el nivel de actividad del factor 8, ¿no?, está entre 5 y 40%. Es decir, es un paciente que no tiene hemorragia, ¿no? Aquí está, perdón un ratito, es que hay alguna falla. Que no tiene hemorragias espontáneas. Aquí sí tiene espacio, pero cuando lo presento no parece que tuviera espacio. Nivel de actividad, dejen ponerle aquí, nivel. Vamos a poner aquí. Ya, ahora sí está bien. Guardando.